¿Has escuchado hablar sobre los ETFs o tal vez hayas escuchado pero quieres saber si son una buena forma para invertir? Bueno, pues en este video vamos a resolver esas dudas. ¿Qué tal, queridos despertadores? ¿Cómo les va? En este video voy a resolver las siguientes dudas. Una, ¿qué es un ETF? Y la otra es si son una buena opción para invertir. Y bueno, si consideras que esta es una información que te interesa, que es útil, suscríbete a mi canal, regálame un like y compárteme. ¿Qué es un ETF? Un ETF se conoce como un Exchange Traded Fund, es decir, un fondo que se negocia en la bolsa. Y las características que tienen es que te dan la posibilidad de invertir en otros mercados, de invertir indirectamente también en el mercado de valores y tiene ciertas ventajas. Ventajas que yo considero muy puntuales y que de verdad pueden ayudarte a que puedas incrementar el patrimonio que tú tienes. Vamos a hablar sobre 5 ventajas que otorgan estos ETFs a, sobre todo, los nuevos inversionistas. El primero de ellos es la diversificación. A ver, ¿qué significa diversificar? Bueno, imagínate que hacemos un equipo de fútbol y de nada te serviría tener a los mejores del mundo como Cristiano Ronaldo o Messi. No te sirve de nada tener 11 Messis u 11 Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque tú necesitas un portero, tú necesitas defensas, tú necesitas medios de contención, tú necesitas laterales, medios, centros delanteros, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tú necesitas es al mejor en cada posición. Lo que hace un ETF es que te ayuda a diversificar el dinero que estás invirtiendo. Con esto se reduce el riesgo considerablemente. Es a lo que se conoce como no poner todos los huevos en una misma canasta, porque si vas caminando, se te cae la canasta, se rompen todos los huevos. De esta manera lo que hacemos es que al invertir en este fondo, en este ETF, lo que estamos haciendo es dándole la posibilidad a nuestro dinero que se diversifique, es decir, que se vaya a diferentes lugares. A acciones que tal vez son del ramo restaurantero, acciones del ramo hotelero, acciones del ramo tecnológico, acciones al ramo farmacéutico, acciones al ramo de commodities, oro, plata, metales preciosos. Y entonces lo que estamos haciendo es diversificar. Imagínate que tú estás entrando por primera vez a las inversiones y compras acciones de Apple y te sientes muy orgulloso porque ya tienes acciones de Apple. Bueno, si sale el nuevo iPhone, por ejemplo, y ese iPhone no cumple las expectativas del mercado, entonces aquí es cuando suceden las grandes caídas del 20%, del 25%, y tú sufrirías una caída de esa magnitud en tu patrimonio, en tu inversión. Por lo tanto, cuando tú diversificas, y vamos a suponer que tenías acciones de Apple que cayeron un 20%, sin embargo tenías también acciones de Cemex, y si la construcción repuntó y tal vez subieron un 20%, entonces lo que se está haciendo es mitigando el riesgo. De esa manera nosotros no estamos tan expuestos, nuestro capital no está tan expuesto, y por lo tanto los ETFs te ofrecen esa ventaja, diversificar para que no estés tan expuesto al momento de invertir en ya mercados de renta variable. Número 2, transparencia. ¿Por qué? Porque en todo momento, desde antes de invertir e incluso una vez que ya invertiste, puedes checar este ETF, cuáles son los activos en los que está invirtiendo, cuáles son las acciones, cuáles son los títulos que conforman este ETF. Por lo tanto, son transparentes porque sabes también, además de invertir en este ETF, sabes cómo está compuesto ese ETF. Número 3, acceso. ¿Por qué acceso? Porque te da acceso a otros mercados que de otra manera sería muy difícil. Por ejemplo, imagina que quieres invertir en oro, pero no quieres comprar los centenarios, no quieres comprar el oro físico. Y entonces tú dices, chispas, ¿y ahora cómo le hago? O quieres invertir en acciones de empresas que desarrollan tecnologías limpias. Y tú dices, bueno, escuché que en Holanda, en Dinamarca están desarrollando estas tecnologías. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a conseguir un broker allá y le transfiero los recursos para que pueda invertir en estas acciones? No, también los ETFs te dan la posibilidad de acceder a esos mercados para que tú no tengas que desgastarte o estresarte por estar investigando dónde se encuentran estas empresas en las que te interesa invertir, sino que los ETFs ya están invirtiendo en estas empresas y te dan acceso a mercados emergentes, a mercados asiáticos, latinoamericanos, europeos, y por lo tanto el ETF es una magnífica opción para darte acceso a mercados que de otra manera sería difícil entrar. Número 4, liquidez. Porque
son como acciones, o sea, estás comprando títulos de un ETF que tienen la misma liquidez que las acciones, porque son tantas las empresas, tantos los brokers, tantos los inversionistas que están moviendo sus inversiones y que están adquiriendo, vendiendo los ETFs, que lo único que tienes que hacer en caso de que tú necesitaras liquidez es dar la orden de venta, se va a ejecutar en segundos y por lo tanto vas a poder tener acceso a tu dinero. Claro, de acuerdo a las condiciones, a la legislación de cada país, porque por ejemplo, me parece que aquí, una vez que realizas la venta de acciones, este dinero queda depositado como en 48 horas. Me parece que en los ETFs esto es un poco más rápido, la venta es instantánea. Pero bueno, la cuestión es que no tienes que esperar mucho tiempo para poder vender, porque se ejecutan en segundos las órdenes. Y número 5, ¿sabes qué significa este 70%? Significa que tú puedes invertir en ETFs que sigan a índices globales donde el más importante o uno de los más importantes es el Standard & Poor's 500. Para darte una idea, el Standard & Poor's 500 ha obtenido ganancias en el 70% de los años en los que ha invertido. Por lo tanto, si tú inviertes en un ETF que siga al índice Standard & Poor's 500, pues entonces tienes la posibilidad de replicar lo que el Standard & Poor's 500 logra. Y las estadísticas le dan la razón. Las estadísticas nos dicen que las personas que siguen el índice Standard & Poor's 500 obtienen mejores rendimientos que la gran mayoría de los inversionistas independientes profesionales. Por lo tanto, tienes la posibilidad de tener mayores rendimientos por más años. Aclaro, esto no significa que vayas a ganar el 70%. Este número significa que el 70% del tiempo, de los años, el Standard & Poor's 500 ha ganado. Y por lo tanto, tú puedes adquirir un ETF que siga al Standard & Poor's 500 y replicar estos resultados. Ahora bien, si te interesa que te diga cómo puedes invertir en un ETF que siga al Standard & Poor's 500, por favor, házmelo saber. Déjamelo aquí en los comentarios, ¿te parece? Y bueno, espero que esta información haya sido de utilidad y nuevamente, si así lo fue, por favor, ayúdame con un like, compartiéndome para que cada vez más personas tengan mejores alternativas para inversión y tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida, y suscríbete a mi canal. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.